Primero que todo, buenas tardes a todos. Si bien el tema es planificación y monitoreo, creo que es algo muy extenso como para poder hablar, ¿cierto?, media hora. Así que más que nada, en vez de estar mostrándole documentos científicos y un montón de chácharas de las que se pueden entregar, más o menos les voy a mostrar qué es lo que realmente nosotros hacemos como club, desde la perspectiva científica. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, ¿cierto?, es que nosotros tenemos un modelo de juego. Este es parte del modelo ofensivo de juego, donde nosotros tenemos cuatro pilares de entendimiento que son juego interior, cómo se llama, ganar el centro, y varias actividades más desde lo que es el trabajo en el fútbol. Y cómo nosotros desde el parámetro futbolístico, ¿cierto?, intervenimos, ¿cierto?, como área de salud y área ciencia. Cómo nosotros como profesionales de la salud y como profesionales de las ciencias del deporte tenemos la capacidad de poder eh, ¿cierto?, ingerir en que esto suceda de la manera que nosotros queramos que suceda. Entonces, trabajamos con un modelo de juego que venimos trabajando hace muy poquito tiempo, y un modelo metodológico, y con este modelo metodológico de trabajo nosotros fuimos creando estructuras de trabajo diseñadas desde la perspectiva científica. Entonces, bueno, ahí estos son 2 o 3 minutitos ¿cómo se llama?, de video de qué es lo que buscamos nosotros al interior del campo de juego. ¿Ya? En el esquema de trabajo que nosotros tenemos un área de ciencia, ¿cierto?, donde tenemos 5 personas que trabajan directamente con los jugadores y con el staff, dentro del staff de trabajo, que lo trabajamos desde una perspectiva científica. Uno es el desarrollador de habilidades, otro es el monitorizador de carga, un entrenador de fuerza y acondicionamiento, una persona encargada del desarrollo tecnológico y la nutrición deportiva. En este esquema, ¿cierto?, también ahora último agregamos un área psicosocial y neurológica, o sea, de neurociencia, encargada por nuestro psicólogo, ¿cierto? Y en el desarrollo psicosocial estamos creando modelos psicosociales para la intervención, ¿cierto?, de los grupos. También lo agregamos a este esquema de trabajo de área ciencia. Este es como el esquema antiguo que teníamos y ahora agregamos dos nuevas áreas. Si bien no tiene mucha influencia en lo que es una planificación o un monitoreo, sí tiene mucha incidencia en qué son las respuestas que nosotros esperamos de los jugadores al interior del campo. A ver. En la planificación normal que nosotros realizamos, ¿cierto?, de la propuesta científica que nosotros queremos entregarle, ¿cierto?, al staff técnico, ¿cierto?, para una mejor toma de decisiones, estamos trabajando actualmente con un sistema que es un sistema del HIIT Science. Ustedes saben lo que es el HIIT, ¿cierto?, que es los trabajos, los estilos de trabajo de alta intensidad en intervalo, por Larsen y Bradley. Son dos autores, ellos trabajan en el PSG, son dos cientistas deportivos que crearon este modelo y bueno, nosotros lo acogimos, ¿cierto? Y trabajamos en base a este tipo de modelo, el desarrollo de la actividad en campo. Entonces, nosotros se le entregaron, ¿cierto?, distintos tipos de estrategias fisiológicas al cuerpo técnico, al staff técnico, donde nosotros recomendamos semanalmente cuándo utilizar y cuándo no utilizar, ¿cierto?, estos criterios de entrenamiento en campo. Entonces, por ejemplo, hubo un entrenamiento de 1 versus 1, cuáles son los parámetros fisiológicos que el jugador realiza en campo, 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, 6 versus 6, 8 versus 8 y 10 versus 10. Todo esto trabajado bajo la concepción del fútbol, de lo que es un small size game. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de small size game: un small size game largo, uno moderado, ¿cierto?, y otro corto, que buscan también distintos tipos de alternativas o parámetros fisiológicos a trabajar.
Entonces, en base a esa dinámica, ¿cierto? O estrategia de trabajo, nosotros lo mezclamos con una metodología que se llama periodización táctica, donde trabajamos, ¿cierto? Los parámetros de fuerza en campo, los parámetros de endurance en campo, los parámetros de velocidad en campo, ¿cierto? Y cómo esta periodización táctica de los jugadores, del trabajo en campo, nosotros lo podemos llevar a cabo también desde un perfil fisiológico, ¿cierto? Entonces integramos, ¿cierto? Hicimos esta integración de lo que es un modelo de HIIT, más un modelo, ¿cierto?, de periodización táctica, que es algo recomendado para los técnicos de fútbol, y nosotros organizamos las actividades para que fueran integradas. Entonces, por ejemplo, en una semana tipo que nosotros entregamos y diseñamos, recomendamos, ¿cierto?, un trabajo de 4 versus 4, en un small size game pequeño, ¿cierto?, para que el primer día de semana el jugador tenga una integración mayor a lo que es el parámetro de fuerza o la transferencia de fuerza en campo. Después voy a hablar de cómo nosotros trabajamos la fuerza para que esta fuerza sea empleada de buena manera en campo. Lo mismo con el endurance, ¿cierto? O la resistencia en campo y las estrategias de velocidad. Entonces, nosotros integramos este sistema de HIIT, ¿cierto? Y distintos tipos de armamentos, como le denominan ellos, a la actividad en fútbol, y lo organizamos con una periodización táctica y creamos este sistema de entrenamiento semanal, el cual nos genera una planificación adecuada según el requerimiento fisiológico y táctico-técnico que necesita un jugador. En el área de fuerza, ¿cierto? Nosotros estamos utilizando dos tipos de periodizaciones, una periodización más lineal con los parámetros, trabajando en parámetros de hipertrofia en el tren superior, y ¿cierto? Un sistema ondulatorio en tren inferior, ya que cuando hablo de fuerza es lo que nosotros trabajamos en el gimnasio con los jugadores. Entonces trabajamos fuerza máxima de tren inferior en un comienzo, ¿cierto? En el primer día de semana, que es el día que nosotros transferimos en campo, ¿cierto? Con la diapositiva anterior, donde yo les mostraba este parámetro de fuerza que llevamos a cabo en campo con un 4 versus 4 en un small size game. Después trabajamos el parámetro de potencia, ¿cierto? Con un small size game moderado, donde transferimos la potencia que hacemos en el gimnasio, la transferimos al campo y trabajamos ¿cierto? Actividades no tanto de aceleración como trabajábamos en el día anterior, sino que parámetros más adecuados para lo que es el high speed running o la distancia de sprint. Y después, ¿cierto? El tren inferior o trabajo de velocidad, trabajamos parámetros específicos de fuerza en el gimnasio de velocidad, ¿cierto? Trabajamos mucho con la curva de perfil fuerza-velocidad, y ¿cierto? Transferimos en campo con una actividad de velocidad donde buscamos un 10 versus 10 más táctico, ¿cierto? De periodos cortos de tiempo, pero un small size game largo. Y con este small size game largo, ¿cierto? Organizamos actividades donde el jugador logra, ¿cierto? En periodos cortos, controlados y adecuados, ¿cierto? Estas altas velocidades o esta mecánica de lograr metros a sprint. Esto es más o menos el trabajo de fuerza, ¿cierto? De cada uno esto nosotros lo hacemos de manera global, ¿cierto? Y también los muchachos tienen su trabajo de manera específica. No sé qué pasó acá. Se me borra la... Perdón. En los planes de fuerza, ¿cierto? Individuales, trabajamos dependiendo de las características que necesita cada jugador en parámetros ondulatorios, ¿cierto? De fuerza máxima, de potencia, de velocidad, ¿cierto? Y esquematizamos y guiamos al jugador a tratar de tener, ¿cierto? Este plan adecuado. Y bueno, tratando también de hacer, de entregarle herramientas al jugador de entendimiento, entre más sesiones de entrenamiento sume, mejor rendimiento va a tener y menor índice de lesiones va a tener en el futuro, ya que nosotros el modelo del club de Huachipato también, como no sé si todos lo sabrán, es trabajar con gente muy joven. En el área de monitoreo,
Acá me quiero salir un poquitito. En el área de monitoreo, nosotros trabajamos, ¿cierto? Como les comenté, con 3 parámetros desde la perspectiva externa, que es la organización de la semana con los volúmenes de trabajo. Cuando yo llamo volumen de trabajo, estamos hablando de un parámetro inicial de cuántos kilómetros recorre el jugador diariamente y cómo nosotros controlamos ese volumen de trabajo, esa actividad diaria. eh, Cuántos son los niveles de high speed running, ¿cierto? Y cuántas son las aceleraciones que logra el jugador. Entonces, si se fijan, nosotros estamos creando en esta organización de semanas tipo, generalmente siempre recomendamos una semana de tipo piramidal. Este es un esquema de lo que trabajamos esta semana. Recomendaciones que le entregamos al cuerpo técnico y nosotros con la tablet, ¿cierto? Que vemos el tema de los GPS, vamos guiándonos y vamos recomendando que la sesión de entrenamiento pare, ¿cierto? O algunos jugadores se deban exigir más. Entonces, tratamos de que todas las actividades, ¿cierto?, estén organizadas desde una perspectiva fisiológica, ¿cierto?, táctico-técnica, el entrenamiento de gimnasio, el entrenamiento adecuado según el parámetro que nos indica el GPS, de manera adecuada, y ¿cierto?, con esto vamos generando días específicos de organización de trabajo. Como por ejemplo, ¿cierto?, una pretemporada. Como les comenté anteriormente, nosotros las pretemporadas tratamos de que los jugadores tengan la mayor cantidad de volumen posible. La literatura ha descrito que los jugadores, por ejemplo, hay artículos de Malone y Gabbett, ¿cierto?, y varios autores más, Alan McCall, Gregory Dubon, que señalan, ¿cierto?, que entre más carga logra un deportista, ¿cierto?, una pretemporada bien diseñada, ¿cierto?, menor índice de lesión va a tener en el futuro. Entonces, adecuamos la pretemporada, este es el esquema que nosotros utilizamos en la última pretemporada. Este esquema es un esquema también sacado desde las recomendaciones del Hit Science. Y, ¿cierto?, tratamos de mantener después en la temporada, tratamos de mantener una homogeneización de carga. Eso no quiere decir que nosotros a los muchachos no le exijamos o tengamos una monotonía de carga ajustada, sino que quiero decir que tratamos de tener a los jugadores lo más homogéneo posible y, ¿cierto?, si un jugador necesita, ¿cierto?, un parámetro específico a trabajar, a él se le hace un bloque corto, intensificado de trabajo, que también tiene que ver con los parámetros adecuados de carga para, para su organización semanal. Eh, en, ¿Cómo se llama? En lo que es el monitoreo en sí, de lo que nosotros realizamos, quiero dejar de compartir esta pantalla porque prefiero mostrarles otro archivo, que es un archivo con el que nosotros trabajamos, que se llama Tableau. Nosotros trabajamos con este dashboard, que es un dashboard estadístico, ¿cierto?, de actividades de monitoreo, y nosotros este dashboard lo entregamos semanalmente con los indicadores de carga que nosotros trabajamos. Lo puse en la presentación también por un tema de que no sabía si esto iba a correr bien. Y este es un dashboard de la semana 20 de trabajo del año pasado, donde nosotros trabajamos con el wellness o el estadio de bienestar, donde nosotros a los muchachos le hacemos 5 preguntas, donde al muchacho le preguntamos todos los días, cuando llega al entrenamiento, cómo durmió, si tiene dolor muscular o no tiene dolor muscular, cómo están sus niveles de estrés, sus niveles de fatiga y su nivel de energía para el entrenamiento del día. Entonces, con esto nosotros sacamos un índice porcentual donde encontramos si el jugador corre riesgo o no corre riesgo de lesión. Entonces, por ejemplo, acá yo muestro uno de los jugadores que presentó un índice de bienestar poco adecuado, ¿cierto?, con un 55%, y este índice poco adecuado es un índice un poco que nosotros acá tenemos que tomar atención. Entonces, este jugador, cuando nos presenta una encuesta de bienestar poco adecuada, tenemos que intervenir. ¿Qué está pasando con este jugador que viene con
con 4 semanas, ¿cierto?, al límite de lo que es el parámetro que nosotros exigimos, que es sobre 70, y en un estadio nosotros tenemos luces. Por ejemplo, luz roja es bajo 70, entre 70 y 85 es luz amarilla, y luz verde sobre 85. Entonces, por ejemplo, este juego lo tenemos con luz amarilla todas las semanas, ¿cierto? Y nos aparece una cuarta semana, ¿cierto? Con la semana 20, acá yo veo, ¿cierto? Los números de la semana y su porcentaje, y con un índice de riesgo. Entonces, esto nosotros lo hacemos con todo el plantel profesional, ¿cierto?, del club, y vamos haciendo esta actividad de monitoreo constante a través de una encuesta simple, que es la encuesta de bienestar. Además, ¿cierto?, le tomamos el RP, que es el ratio de percepción de esfuerzo, hacemos el board modificado del 1 al 10 o del 0 al 10, como ustedes lo quieran mencionar, donde nosotros sacamos la unidad de carga de cada jugador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un jugador, por ejemplo, acá tenemos a Gabriel Castellón, que tiene una homogeneidad de carga, ¿cierto? Varía 400 puntos. ¿Cómo sacamos la unidad de carga de cada uno de estos muchachos, ¿cierto? Si el jugador me dice del 1 al 10, por ejemplo, un entrenamiento, tengo una percepción de esfuerzo de 8, ese 8 yo lo multiplico, ¿cierto?, por el tiempo de las actividades que realizó en campo, y saco una unidad arbitraria. Esta unidad arbitraria del jugador, ¿cierto?, lo sumo todos los días, y en esta sumatoria de la semana, ¿cierto?, saco su unidad de carga semanal. Y con esta unidad de carga semanal saco su percepción o su carga interna semanal. Y ahí voy viendo también cómo se va comportando este jugador, ¿cierto? Si está homogéneo. Por ejemplo, acá tenemos otro jugador, que es un jugador juvenil, que presenta una alteración en los niveles de carga. Entonces, por ejemplo, acá tuvo 2 semanas de carga muy baja con respecto a lo que es un jugador profesional, y este juvenil después, ¿cierto?, tuvo una semana 20 de compensación o un bloque corto intensificado, donde se le trató de armonizar estas 4 semanas y tratar de ir equiparando los niveles de carga con respecto al grupo de jugadores. Luego, ¿cierto?, tenemos el monitoreo de la distancia total, ¿cierto?, de las 4 semanas, y vamos viendo también la homogeneidad de las cargas de la semana, cómo se fueron presentando. Por ejemplo, este jugador presentó un nivel de carga elevado en esta semana, ¿cierto? Eso quiere decir que en estas 4 semanas acá tiene un pico. Este pico, ¿cierto?, también puede provocarnos riesgos de lesión. Entonces vamos organizando y vamos viendo con los ratios, que más adelante les voy a mostrar cómo se fue el comportamiento de esta semana, o ir viendo también qué pasó con este jugador, que este jugador presenta una alteración ¿cierto?, un pico fuera de lo normal con respecto a los demás jugadores. Entonces, con este sistema, ¿cierto?, de Tableau, nosotros vamos viendo cómo se va comportando cada uno de los jugadores. Siempre tratamos de trabajar con 4 semanas de trabajo, ¿cierto?, más o menos para englobar un macro ciclo de trabajo. Lo mismo hacemos con el high speed running, lo mismo hacemos con la distancia sprint, lo mismo hacemos con las aceleraciones, deceleraciones, lo mismo, ¿cierto? Vamos viendo y organizando las cargas de trabajo. Una vez organizamos la carga de trabajo, ¿cierto?, sacamos los indicadores de carga interna, carga externa. Acá nosotros estamos, por ejemplo, en esta plataforma, esta es los parámetros de carga interna. Estamos en la carga interna de 28 días. Estos 28 días, ¿cierto?, sacamos un índice acoplado y un índice no acoplado. Quiere decir que nosotros integramos y no integramos la semana aguda a la factorización, ¿cierto?, para determinar este indicador. Este indicador, ¿cierto?, es un índice que le denominan actualmente agudo crónico. Nosotros trabajamos con 2 indicadores, con un EUMA y un rolling average. Ustedes la literatura, ¿cierto?, de manera más coloquial lo pueden encontrar como ratio agudo crónico. Ahí hay 2 veredas de la ciencia, una vereda de Franco Imperiseri, que es la que más sigo yo, donde nos trabajamos con un factor que se llama EUMA y otro que se llama rolling average, acoplado y no acoplado. Y Gavet, por el otro lado, tiene, ¿cierto?, estos ratios de agudo crónico, que si bien tiene muchos adeptos, la literatura ha ido determinando que estos factores o estos índices estadísticos no son tan adecuados para una organización o para o como predictores de lesión. Pero sí, a nosotros nos sirve bastante para ir determinando cómo se va comportando la carga de los jugadores. Entonces acá tenemos cómo se va organizando. Tratamos de trabajar con el indicador 1,
¿cierto? Que entre más cercano al 1 está, quiere decir que sus 4 semanas están adecuadas, ¿cierto? Están muy homogéneas. Y cuando presento un jugador sobre, por ejemplo, acá en este caso 1.4, me quiere decir que hay un tipo de semana alterado, ¿cierto? Se disparó su indicador de carga. Según la literatura, sobre 1.5 es un factor elevadísimo que puede activar, ¿cierto?, esta alarma o esta señal de riesgo de lesión. Y en el parámetro de desentrenamiento, generalmente se indica que es bajo 0,8 según la literatura de Gavet, bajo 0,5 según las estadísticas de Franco Impelliceri, que en las últimas publicaciones ha dado estos valores de referencia, que un jugador desentrenado también tiene, ¿cierto?, un riesgo de lesión. Y vamos trabajando, ¿cierto?, con estos parámetros. Lo mismo con la carga, ¿cierto?, a 21 días, sacamos 4 indicadores de carga para ir viendo si esto es homogéneo o no homogéneo. Por ejemplo, acá este muchacho Dylan, o Aravena, ¿cierto?, me produce envía un indicador un poco más elevado. Y así varios indicadores solamente con la carga interna. Lo mismo con la carga externa, ¿cierto? Sacamos las características de la carga externa de 28 días, con lo que es la distancia total acumulada de los jugadores, la distancia de alta velocidad. Acá en la distancia de alta velocidad yo sumo lo que es la velocidad, el high speed running más la distancia sprint, y saco un indicador de alta velocidad, ¿cierto? Y los impactos. Acá en los impactos yo sumo lo que es aceleraciones, deceleraciones y el conteo de sprint, ¿cierto? Y sacamos un indicador de impacto de lo que realiza el jugador en campo. De 28 días de carga, lo mismo que le expliqué anteriormente, y acá presentamos un jugador X, ¿cierto?, con un parámetro elevado de carga. Este indicador elevado de carga, ¿cierto?, también hay que ponerle ojo y retroceder, ¿cierto?, a los parámetros anteriores de presentar qué variable de carga externa, ¿cierto?, o qué semana fue la que presentó esta variabilidad. Y con esto, ver si el jugador también nos vamos al bienestar, si el jugador necesita descansar, si el jugador necesita cualquier cosa que necesite para ir ajustando, ¿cierto? Y logrando que el jugador presente una carga adecuada. Acá lo mismo, a 21 días, ¿cierto? Y un índice que se denomina TEI, Training Efficient Index, que Joseph Delaney lo publica hace un par de años en Rugby, y presenta una organización de cómo yo determino, ¿cierto?, que mi carga de trabajo está adecuada. Entonces, hacemos un gráfico de dispersión, ¿cierto?, donde tengo en el eje Y la distancia total del jugador y en el eje X el RP, ¿cierto?, que es el ratio de percepción de esfuerzo del jugador. Y con esto, ¿cierto?, llevo y veo si determino 4 cuadrantes: un cuadrante 1, un cuadrante 2, un cuadrante 3 y un cuadrante 4. Si se fijan, todo el plantel profesional se encuentra en el cuadrante 2. El cuadrante 1, ¿cierto?, me indica que el jugador presenta una distancia total elevada, pero un ratio de percepción de esfuerzo bajo. Eso quiere decir que mi jugador puede estar presentando un nivel de fitness elevado, y mi organización de trabajo de la semana fue deficiente. O sea, mi jugador tiene un nivel de fitness tan elevado que yo no preparé una semana adecuada para él, y presenta, ¿cierto?, una distancia, o sea, presenta un volumen elevado, pero está presentando, ¿cierto?, un RP deficiente. Lo mismo en el cuadrante número 3, ¿cierto? El jugador puede estar presentando un índice de fatiga. Quiere decir que tuvo una baja distancia, ¿cierto? Y tuvo un RPE elevado. Eso quiere decir que mi jugador está presentando una fatiga, o que los trabajos que yo diseñé o los trabajos que se diseñaron en la semana son deficientes, y este jugador, ¿cierto?, está presentando estas características. Aquí en el cuadrante 4, ¿cierto? Este cuadrante me indica, ¿cierto?, que yo desentrené a mi jugador, y en este cuadrante 2 me indica que yo entrené a mi jugador de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, este indicador TEI me indica de manera adecuada cómo yo llevé la organización de trabajo de la semana del jugador. Esto nosotros lo hacemos
semana a semana, ¿cierto? Acá estoy mostrando la semana 20 del año pasado. Ya. Volviendo ahora a la presentación. ¿Cierto? Acá es lo mismo, es lo que le había mostrado, ¿cierto? Y acá tenemos el TEI, ¿cierto? Con la carga interna y carga externa. Acá están invertidos los ejes solamente, no hay ninguna diferencia. Yo el eje lo tengo de otra forma, ¿cierto? Es lo mismo que si tuviera el RP en el eje Y y la distancia en el eje X. Exactamente lo mismo. Ya. También, ¿cierto? Importante para la área, sé que hay muchos nutricionistas aquí también en la charla, tratamos de tener una organización nutricional adecuada, ¿cierto? Edison con Nicolás Pérez son los nutricionistas que trabajan con nosotros actualmente en el plantel. Ellos, Edison se encarga más de lo que es el área de cosas más de la alimentación propiamente tal del jugador, ¿cierto? Y Nicolás ahora actualmente está trabajando con el diseño de nosotros de la nutrición específica de cada uno de los jugadores. Entonces, nosotros generamos, ¿cierto?, una periodización nutricional tipo, ¿cierto?, adecuada a la semana que se le entrega. Para esto también el GPS también nos sirve, porque el GPS y el indicador de carga también nos sirve, o el RB, porque un jugador que por ejemplo, tuvo bueno, el GPS da el parámetro, ¿cierto?, de gasto energético, Juan Bastía, que es nuestro monitorizador de carga actual, se lo envía a Nico, y Nico, ¿cierto?, ve cómo estuvo el gasto energético del plantel, y con esto también recomienda diariamente o entrega semanalmente de lo que los muchachos, según el parámetro que se encuentren, deben comer. Acá hay algunos tipos de modelos, tenemos muchos modelos. También estos modelos de entrenamiento nutricional nosotros sacamos de Asker Jackendrath, que es el nutricionista del Barcelona, ¿cierto? Un Sport Science, yo creo que todos los nutricionistas lo conocen. Bueno, tiene varios artículos científicos, tiene uno bien interesante que son los métodos de entrenamiento del Wood, y acá, ¿cierto?, nos entrega información sobre qué debería estar comiendo, en qué momento, ¿cierto?, deberían estar comiendo adecuadamente según la carga de trabajo que tiene el jugador en su plan alimentario. Y cierto, este es un esquema de la estrategia que le entregó esta semana Nico, ¿cierto? Y qué comer, por qué comer eso, y cuándo comer, ¿cierto? Dependiendo de la estrategia de entrenamiento alto, entrenamiento moderado, entrenamiento bajo, o si netamente el jugador está descansando. Entonces, generamos estrategias específicas, ¿cierto?, de entrenamiento de entrenamiento alimentario también para los jugadores. Entonces, si se fijan, nosotros estamos tratando de cubrir desde una perspectiva científica lo más acabado posible, ¿cierto?, la estrategia que llevamos a un modelo de juego en el campo. Tenemos estrategias de recuperación, ¿cierto? Todas estas van también abocadas, ¿cierto?, a lo que es la ciencia, cuánto dormir siesta, cuánto horas dormir, qué hacer, qué estrategias utilizamos para dormir, activar el night shift del celular, baño tibio antes de acostarse, suplementarse adecuadamente, indicamos mucho, ¿cierto?, el consumo de proteína o de caseína nocturna, ¿cierto? Para que el muchacho recupere de mejor manera al próximo día, si el entrenamiento del día estuvo muy alto, o si el entrenamiento de fuerza, no mencioné, ¿cierto? Nosotros también tenemos un entrenador de fuerza y acondicionamiento que es Nico Saavedra, estuvo muy fuerte, dependiendo del jugador, si un jugador necesitaba aumentar volumen, ¿cierto? Y tuvo un plan específico esa semana, o tuvo un plan de 4 semanas, todo esto nosotros lo vamos diseñando específicamente con cada uno de los jugadores. ¿Cierto? Cómo hidratarse y estrategias externas que por lo general nosotros tampoco son muy amigos, pero sí también lo recomendamos, por ejemplo, un baño en agua fría, o el baño en inmersión, o las medias compresivas, o el foam roller, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas mecánicas que tampoco tienen tanta evidencia científica, pero sí tienen algún grado de evidencia en lo que es el DOMS al otro día. Entonces también generamos este tipo de estrategia.
Y, ¿cierto? Por último, las estrategias de prevención. Tenemos una estrategia de prevención que, al igual que que la pretemporada, generamos mucho volumen, hacemos mucho volumen de prevención. Al hacer mucho volumen de prevención, ¿cierto? Después hacemos una mantención durante el año, y esta estrategia, más el monitoreo, más el diseño adecuado de la semana de entrenamiento, más la organización de los small size game diarios, más la nutrición, más el entrenamiento de fuerza y más la organización de actividades desde una perspectiva científica, ¿cierto? Nosotros lo llevamos a los indicadores de lesión desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, a la mejora del performance. Actualmente estamos trabajando con indicadores de cómo el jugador fue evolucionando desde la performance, desde el día 1 hasta el día 365 que trabajó en el club, eh, y cómo ese jugador evolucionó, ¿cierto? Estos indicadores de performance los estamos sacando a través del GPS, el de rendimiento partido, y además ahora estamos trabajando con sistemas de Big Data, con plataforma Insta. Entonces estamos sacando a estas cosas desde el Machine Learning, ¿cierto? Y cómo podemos hacer estadística adecuada para ver los progresos del jugador. Pero el que tenemos más acabado y más aterrizado actualmente es cómo nosotros desde la ciencia, ¿cierto? Y desde un área de salud incidimos, ¿cierto?, en un modelo de juego, y incidimos en un índice de lesiones. Entonces nosotros acá tenemos el total de lesiones, ¿cierto? Desde que este sistema se implementó, nosotros fuimos disminuyendo, ¿cierto?, las lesiones todos los años. El 2019 llegamos a tener 31 lesiones anuales, y el año 2020, con efecto pandemia y todo, tuvimos solamente 3 lesiones, siendo que ustedes, los que están más aterrizados al área del deporte, supieron, ¿cierto?, lo que fue el efecto de la pandemia en los jugadores de fútbol, que tuvieron índices de lesión elevadísimos. Eh, Acá en el torneo chileno, los índices de lesiones en fútbol habían planteles que tenían 10, 15 lesionados en el mes o en una semana. Nosotros, siguiendo, ¿cierto?, este tipo de estrategias, tuvimos solamente 3 lesiones en el 2020, con 2 lesiones musculares y una lesión articular, que para lo que es el rendimiento deportivo es sumamente bajo. Actualmente, ¿cierto?, no tenemos lesiones en plantel profesional iniciando este nuevo año 2021. Entonces, nosotros desde una perspectiva científica, ¿cierto?, y una metodología estricta, basada, ¿cierto?, en la evidencia científica, hemos logrado tener estos resultados. Más que nada, eso es, Edison, eh, lo que les quería mostrar desde lo más acotado posible, ¿cierto?, de lo que es cómo nosotros planificamos y organizamos semanas de trabajo, y cómo lo monitorizamos y cómo logramos llegar a estos resultados, que si bien desde una perspectiva del área de salud es no tener lesiones, y de una perspectiva, ¿cierto?, física y de rendimiento, es cómo hacer que nosotros llevemos a este jugador sin lesiones, o llevar a este jugador más robusto a tener una mejor performance, ¿cierto?, y a rendir mejor en campo. Actualmente estamos tratando de trabajar en eso, estamos abriendo otro tipo de metodologías para ese desarrollo, y bueno, espero que en una próxima oportunidad le pueda mostrar esos indicadores que estamos actualmente trabajando. Así que gracias, y bueno, Edison, tú sabes cómo continúa esto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Diego, por explicarnos. Fue súper claro la presentación. Y mira, hay una pregunta que la hace Camilo Parra y dice lo siguiente. Es respecto a tu percepción. ¿En el caso que tú sientes que el área médica debiera tomar más protagonismo en el fútbol chileno, en el fútbol actual, para poder tener mejor resultado a largo plazo, como países como Alemania, Inglaterra, Francia, por dar algunos ejemplos? ¿Qué opinas tú, Diego, respecto a eso? Sí, o sea, bueno, igual todo esto, a ver, esta área, ¿cierto?, que nosotros desarrollamos como área científica en el club, trabajan solamente personas del área de salud. Somos puros kinesiólogos, nutricionistas. O sea, esto es área de salud trabajando un desarrollo científico para el desarrollo de los jugadores en campo. Creo que nosotros tenemos
una herramienta súper fuerte, que es el desarrollo científico a la mano. Creo que somos los únicos realmente del área en Chile que aprendemos a leer literatura científica, y eso ayuda bastante a lo que es el desarrollo real, basado en evidencia, de los y de cosas más de una mejora de un jugador. Entonces, sí, sí. En Chile, la verdad que yo que estoy en esto hace varios años, llevo 8 años en fútbol, eh, estamos muy atrasados. Estamos muy atrasados, creo que el trabajo es muy estructurado. Es como el kinesiólogo se preocupa de recuperar lesiones, el nutricionista se preocupa de medir antropometría y diseñar dietas, y no tiene ninguna integración real con lo que es el fútbol. Entonces, como muy aislada, son muy aisladas las áreas. Nosotros acá en el club hacemos algo distinto. Llevamos unos buenos años. Yo en el club, en este club llevo 4 años, voy a cumplir 5 ahora en junio, y en estos 5 años hemos tratado de integrar este tipo de dinámica, o llevamos lo más cercano de Europa acá al club. Y bueno, y los resultados han sido bastante buenos por el momento. Excelente. Ahora, una consulta. Esto desde, a tu criterio, Diego, ¿en qué grupo etario ya se podría empezar a trabajar de forma seria, digamos, en un club deportivo? No, todas las edades, pues. Todas las edades, o sea, acá no es en lo deportivo. Yo creo que todas las edades son adecuadas para trabajar. El tema es saber qué trabajar, cómo organizamos adecuadamente. Lo que yo les mostré está adecuado para un plantel profesional, pero sí hay un montón de actividades que se pueden realizar en niños. Nosotros acá en el club, si bien le hemos ido intentando, ¿cierto?, integrar estas dinámicas, también tenemos que entender que esto es un proceso de formación. Nosotros al interior del club, desde que yo vengo liderando este trabajo, es difícil formar, ¿cierto?, esta mentalidad de trabajo. Generalmente está muy estructurado, el sistema en Chile es muy arraigado a lo clásico, y confían poco, ¿cierto?, en lo que es ciencia por un tema de desconocimiento. Entonces, más que nada es atreverse a generar innovación. Yo en esto partí solo. Eh, es más, Edison fue la primera persona que trabajó conmigo. Somos casi fundadores del club en este desarrollo. Eh, si bien Edison desde otra área ahora, fuimos desarrollando esto sin miedo, o sea, tratando de generarlo de la mejor manera posible. Mi hija me interrumpió un poquito, así que se me perdió el hilo. Pero bueno. Ok. Mira, acá hay otra pregunta, Diego, que dice, eh, de Paulo Maturana, dice, ¿acaso consideras que es muy compleja la implementación del Machine Learning a nivel de entrenamiento y de recuperación? Nosotros lo hacemos, estamos trabajando en eso, estamos integrando estadística en R. El Alejandro Acuña, que es nuestro coordinador, está trabajando en eso también ahora. Estamos generando estas dinámicas. En lo que les mostré de monitoreo es Machine Learning en recuperación. Si bien desde un control de carga, por ejemplo, el solo hecho de utilizar un wellness ya es un indicador estadístico para ver cómo está el proceso de recuperación del jugador. Entonces, esto es gratis, o sea, el conocimiento científico es gratis. Yo lo único que hice fue adaptar un artículo de Malone, de Shane Malone, que es el Sports Science, uno de los Sports Science del Manchester United, que trabajó con esta estadística del wellness para el performance de partido y su recuperación, y él sacó, ¿cierto?, las desviaciones estándar, ¿cierto?, solamente con desviaciones estándar, y determinó, ¿cierto?, que un comportamiento del wellness, de una encuesta de bienestar solamente, incide en el resultado del fin de semana, o sea, o en realidad en el performance del jugador. Entonces, yo me leí ese artículo que es del 2017, y lo implementé. No hice nada extraño, no inventé la rueda, solamente leí un artículo científico y lo implementamos en el club, y nosotros llevamos
haciendo estadísticas de bienestar hace por lo menos 3 años. Mira, Diego, hay una última pregunta. Yo sé que, bueno, todos, digamos, tenemos tiempo limitado, así que voy a dejar esta última pregunta. Dice, respecto a tu opinión sobre el aumento de masa muscular a nivel del fútbol profesional, dado que, por ejemplo, el caso del Bayern Múnich, que fue, digamos, muy notorio, y que se traduce en ciertos logros más bien de rendimiento deportivo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Ese es una de las eternas peleas que nosotros hemos tenido en el último tiempo. O sea, acá el desarrollo muscular de un jugador tiene que ser elevado, 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 elevado. Es así. El jugador, entre más atleta se comporte, mejor va a ser su rendimiento en campo. Es más, los últimos estudios señalan que cada vez los jugadores de más elite son jugadores con mayores glúteos. Hay un estudio en resonancia en jugadores de elite donde las resonancias de glúteo muestran un diámetro, ¿cierto?, mayor en glúteo, y estos jugadores generan mayor distancia de sprint. Y esta mayor distancia de sprint está correlacionada directamente en el Machine Learning o en el Big Data con la mayor cantidad de pases acertados. Entonces esto no es algo que yo quiera inventar, esto es la literatura científica que actualmente en fútbol ha ido creciendo casi un 2000% anual en cantidad de artículos científicos que se publican. Entonces, como dice ahí Catalina, puro hip thrust. Nosotros acá los muchachos le hacemos hip thrust al 150% del peso corporal, como indica Brett Contreras. Entonces, acá nosotros trabajamos con ciencia. Si Brett Contreras trabaja y ve que el rendimiento de sprint, ¿cierto?, en los 100 metros con atletas se mejora con 150% del peso corporal, nosotros lo hacemos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esto también es un tema de constancia de jugador. O sea, si el jugador lo logra, ¿cierto?, hacer esta capacidad de entrenamiento, tiene que entender que esto no es un entrenamiento de un plan de 8 semanas. O sea, esto es un plan de estrategia para la vida. O sea, la modificación de un jugador, en hacerlo entender que tiene que ser un atleta, es difícil. Entonces, por eso también nosotros estamos creando ahora un modelo psicosocial, donde integramos al jugador, le explicamos el modelo, le tratamos de llevar, ¿cierto?, el modelo lo más aterrizado posible para su realidad, para que logre ser el atleta que nosotros queremos. Entonces, es complejo, es difícil, pero se va logrando. El solo hecho de que nosotros no tengamos lesiones ahora me permite tener mayor dinero para poder contratar personal, ¿cierto? Y que trabajen lo que más se puede, entre más personas trabajamos de interior del club desde una perspectiva científica, mejores. Entonces, yo partí solo, hoy como staff de ciencia somos como 12. Ha ido creciendo, ¿cierto? Entonces, se puede. Lo hace Huachipato, lo puede hacer cualquier club en el mundo. Súper. Mira, Diego, la última pregunta. Yo sé que te he dicho Sí, que no hay estamos. problema. Dice lo No, no hay siguiente. problema. Lo Tengo primero, tiempo. Felipe Núñez te felicita por toda tu labor y además pregunta algo Gracias. que ocurre, que es lo siguiente. Dice, ¿qué pasa cuando tú ves que los parámetros no se están logrando, pero en función de que algunos futbolistas no están cumpliendo? O específicamente, la relación que puede haber con el cuerpo técnico de turno. También por ese lado va la pregunta. Sí, hay dos cosas. Lo primero es convencer. Convencer al cuerpo técnico de turno, hacerle entender que lo que nosotros realizamos es así por varios motivos. Entonces, en esto también hay que tener harto huevo, por así decirlo, y conversar con claridad. O sea, esto sin miedo. Entonces, uno va donde el técnico le dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos lesiones por esto otro. Nosotros mejoramos el rendimiento por esto otro. Nosotros trabajamos de esta forma. Nosotros generamos este modelo, y bueno, y lo del jugador también es complejo. O sea, eh, hay jugadores y jugadores. Generalmente el jugador madura tarde, pero entre más cercana a la edad que tenemos a ese jugador, por ejemplo, no sé, si tenemos un jugador traemos un jugador a los 16, 17 años, acorta su proceso rápidamente de madurez. Entonces, ahora, por eso igual tratamos de empujar como club a tener gente muy joven para tratar de que este proceso se apure. Pero sí, la estadística mundial es una estadística mundial, es que es súper certera,
que el mayor overall o el mayor indicador, ¿cierto?, de performance de un jugador se logra entre los 26 a los 28 años. Y cada vez se aleja más ese parámetro. Eso quiere decir que está aumentando entre casi los 30 años. O sea, y se aleja de los 26 años. Entonces, para un club que quiere trabajar con gente joven, también se empieza a contradecir con que este jugador logra su mejor performance en etapas más tardías que tempranas. Entonces, ahí es el convencimiento del modelo. Y no sé, yo cuando hablo de modelo, hablo de un modelo integral, un modelo de cómo yo hago que mi entrenamiento de gimnasio sea adecuado para que el jugador logre mejorar en campo. Cómo yo logro que la alimentación que ese jugador deba tener día a día sea adecuada para que el jugador cumpla mejor en campo. Cómo yo, todas las actividades del día que organizo para ese jugador tengan una mejor, ¿cierto? Ese jugador pueda lograr un mejor performance en campo. Entonces, bajo ese convencimiento en el que tratamos de trabajar nosotros. Pero bueno, esto todo también viene con las personalidades del jugador, el entorno social de donde viene, cómo lo integramos al modelo nuestro. Bueno, ahora dentro del modelo psicosocial, porque es lo que último que estamos trabajando, cómo yo vinculo emociones del jugador con respecto a la institución y a las personas con las que trabajan. Hace poco, ayer en realidad, antes de ayer se publicó un libro nuevo de modelo psicosocial de emociones en el fútbol, donde el prólogo lo hace André Iniesta, y André Iniesta señala que su momento más importante en el fútbol fue cuando él se vinculó emocionalmente con su club, con su entorno. Entonces, él fue un buen jugador, él siente que fue un buen jugador o fue un buen jugador para los demás cuando se vinculó emocionalmente. Entonces, eh, esto también trabajamos con personas, no con máquinas. Entonces, cuando nosotros logramos convencer a uno de los muchachos, se logran buenas cosas. Tengo muchos casos, los que trabajamos en el club, sabemos quiénes son, qué pasó, qué se hizo, ¿cierto? Cómo evolucionaron, cómo pasaron de ser niños a ser adultos en corto plazo, porque eso es lo que se trata de lograr. No es como nosotros que estudiamos carrera universitaria, que tenemos 5, 6, 7 años para lograr ser adultos, incluso más. Estos muchachos tienen que tratar de ser adultos en 1 año, 2 años. Los procesos son distintos, son acelerados, sus carreras son de 10 años, nuestras carreras son de 30, 40 años. Todo el sistema es distinto y complejo. Por eso también tratamos de tratar de generar ciertas estas redes adecuadas de convencimiento, no solamente desde mi perspectiva, sino que desde la perspectiva club, del entrenador, del dueño del club, del gerente, del utilero, todos tratando de convencer a un jugador a que logre el objetivo. Bueno, y desde mi vereda me toca, ¿cierto?, tratar de convencerlo de que tiene que mejorar todos los días y tiene que hacer caso a las actividades que se le diseñan. Así es. Diego, agradecido por todo, digamos, el tiempo que nos dedicaste, por tus palabras, porque fuiste muy, muy claro en la presentación. Así que te vamos a dejar invitado para que nos dé próximamente otra charla en esta misma línea que la verdad siento que se puede seguir, digamos, conversando. Así que muy agradecido de Diego por estar con nosotros y también muy agradecido de todos quienes están presentes en estas actividades que son de divulgación científica, que son de crecimiento. Así que más que nada Eh, agradecer y espero que todos estén muy bien. bueno, Edison, Ya, eh, como te comenté, o sea, igual estas cosas que nosotros hablamos, eh, hay mucha profundidad más en el tema de los diplomados que están ofreciendo ustedes como universidad. Hay un par de módulos que hago yo donde vamos a tratar de interiorizar a todos sobre cómo hacer esto, porque esto si bien eh, se ve fácil, ¿cierto? Pero es un tema muy profundo, donde si ustedes se convencen de que este es el camino o esta es la forma, pueden integrar esto en cualquier lado, hasta con sus propios pacientes, para los que son kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también los dejo invitados a que pueda, se puedan sumar a este sistema. así es. Bueno, muchas gracias, agradecer las palabras de Diego a todos. Además, aprovecho de, antes que se vayan,
dejarlos invitados para la próxima charla que tendremos el próximo jueves, ¿ya? Así que quedan todos cordialmente invitados, les haré llegar a sus correos las invitaciones respectivas. Muchas gracias a todos, me despido y espero que estén todos muy bien.